Disculpen, tuve una pequeña interrupción, pero bueno, sigo platicando de esto, ¿no? Que le estaba mencionando, que al menos a mí como mexicano, ¿no? Se siente orgullo, se siente muy bonito. La cuestión que un libro tan importante, un libro tan trascendente dentro del mundo de la ufología, comience con un tema, pues que es muy especial para nosotros los mexicanos, ¿no? Algo tan interesante, tan fuera de lo común, ¿no? eh, un tema que a lo mejor a las nuevas generaciones no están tan familiarizados, ya los veteranos, pues, este, pues en sus días, ¿no? Dedicaron mucha pláticas, mucho debate por esta cuestión, ¿no? La del famosísimo astronauta de Palenque, ¿no? Sobre todo vamos a decirlo, relieve que está sobre, vamos a decir, la tapa del gigantesco ataúd, ¿no? De vamos a llamarle, pues esta cubierta, esta placa, ¿no? De piedra sólida, ¿no? Que recubre la tumba de pues una importantísima deidad, bueno, un hombre deidad, ¿no? Un hombre Dios, ¿no? Que al menos el mundo moderno lo conoce como el rey Pacal, ¿no? El rey Pacal. Pero que pues, por ejemplo, para los pobladores de la zona, los autóctonos, desde tiempos inmemoriales, a lo mejor esto les va a sorprender mucho por el nombre, lo conocen como bota, ¿no? ¿No? Aquí esto está muy relacionado, ¿no? Hay que recordar si nos vamos a las tradiciones norsas, ¿no? A las tradiciones nórdicas, ¿no? Al famoso Boden, ¿no? De donde viene la expresión en los pueblos anglosajones de God, ¿no? Ah, esta deidad Wotan, ¿no? El famoso Odín, ¿no? Pues curiosamente los pobladores de la zona así conocían a este rey Pacal, ¿no? Normalmente no se conoce, no se menciona mucho, pero bueno, aquí conforme voy platicando sobre este libro tan apasionante de Pasaporte Magonia, pues me vienen ocurriendo de repente algunos detallitos, ¿no? Bueno, eh, pues regreso nuevamente al libro, ¿no? Eh, Jacques Vallée, ¿no? Precisamente en el contexto histórico que estamos platicando, de los 60, este libro sale en el 69, pues en aquellos tiempos había gran efervescencia por buscar, por rascarle, por investigar y relacionar, ¿no? Algunas incongruencias históricas, algunas, vamos a decirlo, eh, algunos elementos de las culturas antiguas que podrían parecer, ¿no? Como que tuvieran una influencia, pues vamos a llamarlo, de algunas entidades no humanas, ¿no? Entidades que en aquellos tiempos, pues como lo estaba platicando en el video anterior, se creía que era pues de origen extraterrestre, ¿no? Entonces ya Vallée no se puede sustraer a la moda de aquellos tiempos, ¿no? Entonces él, durante vamos a llamarle capítulo dentro del primer capítulo, pues abre con el astronauta de Palenque, ¿no? Hay tantas cosas que me gustaría platicarles del astronauta de Palenque, pero es que yo creo fácil me podría aventar, pues fácil unos 5 o 10 videos, ¿no? Entonces, ay, me cuesta mucho trabajo brincarme las cosas, ¿no? Tan, tanto que hay que platicar, ¿no? Habla de también, ¿no? Se va al lejano oriente, a las tradiciones antiguas, sobre todo del Japón antiguo, ¿no? Las famosas, él habla también, empieza a mencionar las figurillas Dongu, ¿no? Estas, vamos a decir figurillas, me parece son de barro cocido, ¿no? Que tienen algunas particularidades que uno las podía relacionar con un explorador del espacio, ¿no? Que de hecho son muy, eh, pues hasta chistosas, ¿no? Pero que podrían tener la famosa escafandra, ¿no? Aquí dentro de la historia también la temática del misterio, pues vamos a ver cómo, por ejemplo, en los 60 estaban era como una especie de reflejo de la carrera espacial, cómo estaban muy obsesionados por la cuestión de las famosas escafandras, ¿no? A lo mejor ahorita a nosotros nos parece ya no tan trascendente, ya nos parece como inclusive pues absurdo o una pérdida de tiempo, ¿no? Pero en aquel momento
los investigadores estaban fascinados, ¿no?, con encontrar escafandras, ¿no?, hasta por debajo de las piedras, o en las piedras en sí, ¿no? Bueno, entonces habla mucho de estas cuestiones también de como pruebas de este contacto de entidades no humanas con las antiguas culturas, pues figurillas, textos, ¿no?, la lápida de Palenque, ¿no? Bueno, más o menos eso es el preámbulo, ¿no? Lo que van calentando motores para Pasaporte Wagonia, ¿no? Disculpen, pero es que de repente me parecen tantos temas de qué platicar conforme van saliendo, que es difícil, sobre todo, como repito, cuando uno no tiene un script, cuando uno está platicando, o sea, prácticamente es como un soliloquio de lo que van haciendo, de lo que va fluyendo, ¿no?, en el momento. O sea, ahorita no tengo nada preparado y entonces lo que me va saliendo, ¿no?, se me hace que es algo más natural, algo más vivo, ¿no?, algo más auténtico, ¿no?, así como va saliendo, ¿no? Bueno, más o menos va platicando de esta cuestión. Aquí mejor me regreso al libro para más o menos regresarme, pues, a tener una guía, ¿no? Bueno, eh, aquí otro de los subtítulos, ¿no?, de Visiones de un mundo paralelo, de este primer capítulo, ¿no? Eh, vamos a ir en inciso 2, ¿no? Brujos bajados de las nubes, ¿no? Brujos bajados de las nubes, ¿no? Eh, eh, Tal vez muchos, aquí ya nos vamos a empezar a Valé, ¿no? Valé brinca, ¿no?, desde las antiguas culturas, ¿no?, de Oriente, de Mesoamérica, ¿no?, básicamente, de repente brinca a la cuestión de la Edad Media, ¿no?, algunos misterios de la Edad Media, ¿no?, y básica y específicamente a la interesantísima época muy trascendente para el Occidente, que es la era de Carlomagno, ¿no? Carlomagno, ¿no?, vamos a decirlo, ese emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Básicamente es el padre, ¿no?, de lo que viene siendo la cultura occidental ya de la Edad Media hacia acá, ¿no? Él un gran amante de la cultura, ¿no? Muchas cosas, inclusive de la cuestión de que haya triunfado el códex o libro como tal, sobre los papíos o los rollos y demás, ¿no?, la tipografía que se utiliza, muchas de estas cositas vienen precisamente de la era de Carlomagno, y precisamente Carlomagno, ¿no?, alguien tan interesado en la cultura, ¿no? Tenía pues así toda su corte, ¿no?, su corte de sabios, ¿no?, que compilaban textos antiguos, transmitían. Incluso Carlomagno mandaba hacer ediciones increíblemente caras de algunos textos importantes, ¿no?, inclusive de épocas grecolatinas, ¿no? Aquí ahorita me viene a la mente que voy a hacer un video sobre también la historia de la cultura y los libros perdidos, ¿no? Ahí, luego. Bueno, en esta época, lo que nos compete, de lo que está hablando don Jacques Vallée, ¿no?, se me sale algo, es algo extremadamente interesante, ¿no?, que empieza a ver como una especie de, ¿cómo podemos llamarle? Como una invasión, ¿no? Como una, ¿cómo le podemos llamar? ¿No? De repente empieza a haber mucha gente que habla, que tiene contacto, ¿no?, con entidades, ¿no?, que pues podemos llamar, así como dice Vale, entidades que venían de una tierra fabulosa, de una ciudad en los cielos, dirían él, llamada Magonia, ¿no? O sea, ¿no?, y estos, vamos, habitantes de Magonia venían pues, al planeta Tierra o a nuestro mundo, pues como en barcos voladores, ¿no? Es interesante, ¿no?, como en aquellos tiempos lo que nosotros podríamos llamar o podríamos referir como un platillo volador, pues en el contexto estamos hablando todavía prácticamente de la Alta Edad Media, ¿no? Estamos hablando de navíos aéreos, ¿no?, de barcos del espacio, que es interesante aquí mencionar como inclusive un autor mexicano, ya de los primeros que empiezan a escribir en los 50 sobre platillos voladores, también vuelve a retomar esta cuestión de barcos y navíos del espacio, ¿no? Luego lo platico, es muy interesante. Ese libro voy a hacer un libro específico sobre ello. Bueno, entonces, pues prácticamente se convirtió como una plaga, ¿no? Algo como lo que está pasando ahorita, ¿no? Como una plaga de contactados, ¿no? Una plaga de avistamientos, ¿no? Una oleada muy tremenda, es una de las oleadas más importantes, ¿no? Pero vamos a decir
que Jacques Vallée se centra mucho, ¿no? Le llama mucho la atención unos textos, ¿no? de, eh, este, de un eclesiástico de origen español, pero que era obispo, ¿no? En León, ¿no? Y en ese tipo, a ver, es que ¿no? Es un texto, porque eso me lo estoy aventando así como me está llegando, ¿no? Por intuición casi, casi, ¿no? ¿no? Hizo un tratado sobre la cuestión de los truenos, los rayos y los relámpagos, algo así por el estilo. Ahorita si les puedo dar el dato más preciso, ¿no? Porque había la creencia, ¿no? De que cuando había malas cosechas, cuando había, no sé, algunas plagas, ¿no? Ya, por ejemplo, el granizo, ¿no? El granizo, si uno habla con las personas que están dedicadas a la agricultura, pues es de las cosas más nefastas que puede haber, ¿no? Entonces, había la creencia entre las personas de aquellos tiempos de que a veces unas granizadas, unas tormentas muy tremendas que destruían los campos, los cultivos, pues eran provocados por ese tipo de entidades, ¿no? Estos silfos, algunos dirán demonios, ¿no? Que son los tripulantes de estas naves, de estos barcos voladores que venían de ese mundo fantástico, de ese otro universo paralelo, ¿no? Llamado Magonia, ¿no? Entonces, cuentan la leyenda, hay diferentes versiones, ¿no? Que inclusive en una ocasión, ¿no? Este, se llegó a capturar, ¿no? Se llegó a hacer prisioneros, ¿no? Sería interesante ir directamente a las fuentes, checar si inclusive hay un accidente, ¿no? O un estrellamiento, ¿no? ¿no? OVNI, ¿no? O sea, sería fascinante. No me he puesto a checarlo en este caso en específico, pero también es un tema. Los accidentes OVNIs no nacieron con Roswell. Es algo de lo que se habla a la más remota antigüedad, inclusive en el México antiguo. Les voy a hacer un especial también del Codex Florentino. Bueno, luego, ahorita me vino a la mente. este, bueno, habla básicamente, vale, le centra mucho esta cuestión de cómo el pueblo, el bajo pueblo, la chusma, ¿no? Con estas creencias que tenían de que estos tripulantes de estas naves aéreas provocaban pues todo tipo de desmanes, ¿no? Todo tipo de destrucción, ¿no? Sobre todo en referido a las cosechas, ¿no? Algo que tiene mucho que ver, y después vamos a ver ya hacia el Renacimiento, lo mismo que se le achacaba a las brujas. Está muy relacionado todo esto, ¿no? También tengo que hacer un especial de brujería, ¿no? Unas cosas que ni se imaginan los investigadores OVNI, ¿eh? Bueno, este, eh, pues hablan de cómo el pueblo ha hecho una captura a 4 entidades, ¿no? 3 hombres y una mujer, ¿no? Que dice la chusma que pues eran tripulantes, ¿no? De este tipo, de estos botes, de estas naves aéreas, ¿no? De Magonia, ¿no? Y este obispo de León, ¿no? Precisamente como era una persona, inclusive para su tiempo, muy racional, muy equilibrada, ¿no? O sea, pues les da a entender de que no es posible que sean de otro cielo, de otro universo, aboga por ellos y dicen de las versiones que lo sueltan, ¿no? Porque el pueblo los quería dilapidar, ¿no? ¿no? Hay algunas versiones, también por ahí me encontré en otros lados, como en el libro de Michaels, sí ocurrió incluso hasta los quemaron, ¿no? O sea, hay que checar bien esto, ¿no? Vale maneja la cuestión de que los libera, ¿no? El obispo ahorita me viene a la mente, ¿no? Se llama se me fue la onda, ahorita. Es- Este es uno de los puntos interesantísimos, ¿no? De Pasaporte Magonia, ¿no? Cómo empieza a hablar sobre la relación de lo que al menos se sabía en los 60, de cómo se estaba comportando el fenómeno ovni y cómo en esos textos antiguos, ¿no? Empieza a haber cosas paralelas, ¿no? O sea, un estrellamiento ovni, ¿no? Algo como ya también ya se mencionaba en los 50, ¿no? En algunos libros de algunos herejes de los ovnis, ¿no? Una que otra cosilla. Entonces Vale
que inclusive como él estaba muy relacionado con gente, inclusive yo creo de inteligencia americana, ya sabía sobre los estrellamientos ovni, ¿no? Entonces hace también esa relacioncita, ¿no? Sin entrar en detalles, no es algo que podemos más o menos suponer. Bueno, entonces voy a hacer tantito pausa. Voy a seguir con otro video porque ya me estoy picando y hay, hay mucho de dónde sacarle.